Juan capítulo 3, versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida, como a los hombres, sino se lo dio en toda plenitud. Lo mismo pasa también con aquel que vino de Dios para dar testimonio de Él y para hablar la pura palabra divina. Él mismo es el mar inmenso, que es el Espíritu divino. Y si Él transmite su espíritu a alguien, lo hace con una medida que corresponde a esa medida que existe en el hombre, y no con la medida infinita que únicamente puede existir en Dios en toda su plenitud. El hombre que quiere guardar el espíritu recibido ha de cuidarse de no tener una medida defectuosa, y tampoco debe dejarla abierta, la tiene que sellar muy bien. Aquel a quien fuiste a preguntar si es el Cristo, también es en apariencia un hijo del hombre, pero él no ha recibido al Espíritu Divino con medida de hombres, sino con la medida infinita de Dios mismo. Y esto ya desde toda la eternidad, pues él mismo es el mar infinito del Espíritu Divino en sí. Su amor es su Padre desde la eternidad, no fuera del Hijo del Hombre visible, sino dentro de él, que es el fuego, la llama y la luz desde la eternidad. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y le ha puesto todo en su mano. Este Padre ama mucho a su Hijo eterno. Todo el poder está en las manos del Hijo, y todo lo que tenemos, en medida justa, lo hemos recibido de su inmensa plenitud. Por su propio verbo, Él mismo se hizo hombre de carne, y está ahora entre nosotros. Su verbo es Dios, espíritu y carne, y lo llamamos Hijo. Por consiguiente, el Hijo es la vida de toda la vida en sí, eternamente. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que sobre él estará la cólera de Dios. Quien por tanto acepta al Hijo y cree en él, tiene la vida eterna ya dentro de sí. Así como Dios mismo, en cada palabra suya, es su propia vida eterna y perfecta, así también lo es cada hombre que asimila y guarda su verbo que vivifica. Pero quien a su vez no acepta la palabra divina por la boca del Hijo y por tanto no cree en él, no podrá recibir la vida, ni tampoco verla o sentirla dentro de sí. No obstante, la ira de Dios, o sea, el juicio de todas las cosas que no tienen vida, salvo una existencia, bajo una ley de la que nada puede escapar. Estos permanecerán sobre esta ley mientras no puedan creer en el Hijo. Yo, Juan, les dije esto y les di un testimonio irrefutable. Con mis propias manos los limpié del lodo de la tierra. Vayan y acepten su palabra para que reciban el bautismo con el Espíritu, porque sin este todos mis esfuerzos no valdrán para nada. Muchas ganas tengo yo de ir con ustedes, pero Él no lo quiere, y a través de mi Espíritu me revela que me quede, pues yo ya recibí en Él Espíritu, lo que a ustedes todavía les falta. Este fue el último y mayor testimonio de Juan referente a mí. El motivo por el que este testimonio no fue explicado en el Evangelio tan completo como aquí, es porque en aquella época solo fueron anotados los puntos principales. Además, había que evitar que lo santo, vivo del Verbo, fuera profanado e insultado, de modo que cada versículo del Evangelio
es una semilla dentro de una cáscara que tiene el germen de su inmensa sabiduría y de la vida eterna.